Baisha va, Tegoba. Estamos aquí para nuestra clase de esta jornada y como estábamos hablando de lo que es el idioma guaraní, yo les decía, nuestro programa es un programa muy interesante porque no solamente se concentra en la lengua, en el idioma, así como conocemos, lleva guaraní, la IPA añonte, ella es Shabajina. Estuvimos en las clases anteriores mostrándoles a ustedes cómo se conjuga en el presente, en el pretérito, en el futuro, en base a un listado de palabras. Tenemos un vocabulario que lentamente nosotros vamos usando con ustedes, clase por clase y entonces tenemos esa posibilidad también, paralelamente, de conversar con ustedes de otras cuestiones que están directamente relacionadas con el tema del guaraní. Cuando digo eso me estoy refiriendo concretamente al hecho en sí de hablar, por ejemplo, de la cultura guaraní, hablar en este caso también de lo que significa o es la literatura, del mismo modo lo que es el folclore. Y justamente allí nos habíamos quedado la semana pasada, perdón, la clase pasada, y hoy vamos a retomar desde allí. Yo les había comentado a ustedes que agosto es el mes del idioma guaraní. Guaraní es yasú. Yasú se dice mes. Yeque, hinambe, huecatube, o guaraní es yasú. Y también es el mes del folclore. Folk, pueblo, lore o lore, sabiduría, el saber popular, el saber del pueblo. Pueblo guaraní me ya estaba. Saber, sabiduría, ya es arandú. Apea oñembo yoayu. Ahorita tabarandú. Tabarandú es la palabra que usamos en guaraní para decir folclore. Yací Poapui es el mes de agosto. Yací es mes y es luna. No se olviden que yo les expliqué que los guaraní tienen un mes lunar. Las cuatro fases de la luna, termina el ciclo y vuelve a empezar. Yací, Teí, enero. Yací, Coin, febrero. Yací, Api, marzo. Yací, Rundi, abril. Yací, Po, mayo. Yací, Po, Teí. Yací, Po, Teí, Yací, Po, Teí, junio. Yací, Po, Coin, 7 po 5 más mocoin 2 7 yasí pocoin hago anga ni mejina yasí po apipe octavo mes apea ya empezamos yasí po api ba e vejna yasí po api agosto ba e agosto ba e yasí po api tabarandú yasí es el mes del folclore, pero no olviden, en primer lugar es el mes del idioma guaraní. Guaraní es yasí pepeña imagina con anite. Entonces, con esta previa explicación, quería ponerles como una especie de punto de referencia, punto de partida con respecto a la última clase, la importancia que tiene la cultura popular o el folclore. Todos los países del mundo tienen ciertos elementos culturales que les caracterizan a cada una de las naciones. Cada país tiene su idioma, cada país tiene sus costumbres, sus tradiciones. Vamos a encontrar allí las artesanías, yande ya huele coco abe aopo i ñanduti po viví mi peiteina abe tembia po yegua oye ni me tembia po trabajo yegua con adornos ornamentados, una especie de arte popular llamado comúnmente por eso artesanía. Es arte. Hay veces nomás se quiere crear también así como una especie de discriminación entre arte y artesanía. La artesanía es arte. Apea peñandillas echatas etecterigen pecoñane tame. Entonces, decir que cada país tiene, les decía, sus artesanías, sus platos típicos, apeñan de Yaguarecobe, tembi u jebeba coibape ari, la sopa más rica del mundo, ya es nape bori bori, peñana ba etejina, o hizo apu, o hizo yo, mia sa y viéramos, estaba, me da pena, pues te ve,
o guapimimia, pesa hoyo puisue, de Polygon va vagina humida hoy. Tenemos también dentro de ese paquete de manifestaciones de la cultura de cada país, por ejemplo, las fiestas tradicionales, las fiestas patronales. Hay que paitejina. Entonces, hablar del folclore significa hablar básicamente de la identidad cultural que tiene cada nación en el mundo. Y nosotros también tenemos en nuestro país muestras de esa cultura popular otabarandú. Y peña niña, guaraní, fíjate donde tejina, aunque ya huele miñan de Purajey, hay polka, hay guarania, peñan de Yeroquí, llevan ir por ahí, te miñe epote, Emiliano de Fernández, Manuel Ortiz Guerrero, Rembia Pocueje, pues, esas son muestras de lo que llamamos la cultura popular o el folclore. Y todo esto que les estoy diciendo, esta clase va a ser bilingüe en este sentido porque vamos a dedicarle esta clase muy especial al folclore. Ahora peñañe esta beta barandure, yepuruta peanamo con idea ñe. Vamos a usar nuestras dos lenguas, guaraní, castellano, castellano, guaraní. Apeape behuecatú, esa trabajado en APM. Les dije yo el otro día que eh, es el mes del idioma guaraní, el mes del folclore, y con respecto al mes del idioma guaraní también, hoy quiero específicamente contarles que el 25 de agosto es el día del idioma guaraní. Entonces, 25 de agosto, guaraní ñe'e ara, guaraní ñe'e ara, día del idioma guaraní, 25 de agosto. Y se preguntarán ustedes por qué. Y es el Día del Idioma Guaraní porque un día 25 de agosto, pero el año 1967, 1967, Penemandu, que ni que vender Saray, 25 de agosto de 1967 se promulgó la Constitución Nacional anterior a esta que está vigente. Esta de ahora se promulgó en 1992 y la anterior, la de 1967, se promulgó, repito, el 25 de agosto. ¿Y por qué ese 25 de agosto también es el Día del Idioma Guaraní? Porque esa constitución es la primera en la historia del Paraguay, si podríamos decir en la historia constitucional del Paraguay, que incorporó al guaraní en el texto constitucional. En esa constitución del 67, el artículo quinto decía, los idiomas nacionales del Paraguay son el guaraní y el español, punto. Será de uso oficial el español. Sin embargo, en ese punto también quiero comentarles que un gran paraguayo, un gran estudioso del idioma guaraní, el doctor Reinaldo Julián de Cut La Rosa, fue el protagonista central de ese acontecimiento. Y al contarles un poco de la historia de Cut La Rosa y de la declaración del guaraní en esa constitución como idioma nacional, debo aclararles que de Cut La Rosa, autor del proyecto, solicitó en un documento que él llevó a muchas personalidades, mi Cuñá, Icatupiribe, Bañarandué, Openoguaré, y les hizo firmar. Ellos también suscribieron, lo mismo que numerosas asociaciones, centros culturales, mi ati, omba apo, bañandereco, bañaneñe, eres, mi abe oyerure, y y así lo hicieron, firmaron el documento elaborado íntegramente por el doctor Reinaldo de Cola Rosa y fue presentado ese proyecto a la Asamblea Nacional Constituyente, que se había reunido, repito, en el año 1967 y el pedido fue que el guaraní sea idioma oficial. Sin embargo, porque todavía en ese tiempo era muy fuerte toda aquella corriente discriminatoria que inclusive negaba al guaraní, no se pudo lograr. Sí, pese a ello, pasó a ser idioma nacional junto al castellano, pero decía la Constitución, será de uso oficial el español. Ese hecho de que esa Constitución reconociera al guaraní dentro de su texto hizo que se convirtiera entonces en la primera constitución del Paraguay
que le dio rango constitucional al guaraní. Aparte de ese artículo quinto, también estaba el artículo 92 de esa misma constitución de 1967. ¿Y qué decía ese artículo 92? El Estado protegerá la lengua guaraní y promoverá su evolución, enseñanza y perfeccionamiento. Bueno, entonces, esa constitución, con esos dos artículos, el quinto y el 92, fue promulgada por el presidente de la República de entonces y pasó a tener vigencia en todo el territorio de la República a partir de ese 25 de agosto. ¿Y qué fue lo que hizo la Asociación de Profesores de Lengua Guaraní del Paraguay? Peixajera peteña ti, pero imembo ejara guaranía. Los profesores de idioma guaraní estábamos todos nucleados, reunidos, asociados, vale la redundancia, a la Asociación de Profesores de Lengua Guaraní del Paraguay, que en 1975 resolvió adoptar la fecha del 25 de agosto como Día del Idioma Guaraní, tomando en cuenta la promulgación de la Constitución y que esa Constitución incluía los dos artículos. El quinto, que reconoció al guaraní como idioma nacional junto al castellano, y el 92, que decía el Estado protegerá la lengua guaraní y promoverá su enseñanza, evolución y perfeccionamiento. Entonces, esta es una cuestión muy importante que ustedes tienen que conocer. Y si habían año por anduta PM va ereba ina guaraní ara, porque el 25 de agosto es el día del idioma guaraní. Y bueno, ustedes tienen acá de primera fuente la razón. Yo viví ese tiempo, yo conozco esa historia y también tuve la responsabilidad junto con los profesores de la Asociación de Profesores de Lengua Guaraní de haber declarado al 25 de agosto como Día del Idioma Guaraní. Un hecho muy importante, no olviden que en la Constitución de 1992 ya el guaraní, a partir de allí, tiene rango constitucional. Artículo 140, rango constitucional, quiero decir, como idioma oficial. En 1992, artículo 140, los idiomas oficiales de Imagoanga. Ley Iguazú, Constitución Nacional, pues ya, Ley Iguazú. Constitución Nacional, Ley Iguazú, PPGI, artículo 140, los idiomas oficiales de la República son el español y el guaraní. Ya ven, esto y sabe con ella, pero todo empezó ese 25 de agosto de 1967. Por el otro lado, importante también destacar que desde 1985, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que junto al IPEL tiene la responsabilidad de desarrollar este curso a través de mi persona, desde 1985 celebra el mes del idioma guaraní. Agosto, mes del idioma guaraní. Yasui Poapi, guaraní, Yasui. ¿Y por qué? Y porque nosotros, repito, en 1985, en ese tiempo nos dábamos cuenta que muy poca promoción había para el guaraní. Y cuando celebrábamos el 25, si con los pocos medios de comunicación que habían, pocas emisoras de radio, prácticamente dos canales de televisión y algunos medios escritos, si no había alguna publicidad, entonces nadie se enteraba. Ababendo y Guay, Ababendo y Guay, nadie sabía. Y entonces, ¿qué es lo que resolvimos nosotros en el Ateneo? Realizar todo el mes, desde el 1 hasta el 31 de agosto. Conferencias, charlas, seminarios, festivales, concursos de poesía, EREA, encuentros con la poesía, con la música, exposiciones artesanales, ferias gastronómicas, en todos los lugares, en todas las ciudades donde trabajamos. 100 distritos en todo el Paraguay. En tu página ve Ateneo en Viapoja o Paiteo Mitabe o Icoco a ti. En todas estas ciudades se desarrollan estos encuentros, encuentros culturales que tienen por finalidad fortalecer la lengua guaraní y también el folclore, Tabarandú. Entonces, a partir de allí, la idea nuestra fue
Si no se escucha hoy, 1 de agosto, se escuchará mañana, y si no mañana, el 4 o el 5, y si no el 4 o el 5, el 10 de agosto, y si no el 10, el 20, si no el 20, el 25, y si no el 31 de agosto. Pero en algún momento la gente se va a enterar que agosto es el mes del idioma guaraní. Ahí ponamos, pues, agosto, mes del idioma guaraní. Y ya les invito a todos ustedes, si escuchan una promoción de alguna actividad por el mes del idioma guaraní, no importa cuál sea el día y les quede bien, tengan un poco de tiempo, acérquense, Peñen Boyamina, a Pejendú, Pejoupepe, Peporandú, Peyemí Peneremiandú, pueden asistir, pueden preguntar, pueden dar su opinión, pueden decir lo que piensan con respecto a todo este gran movimiento que tiene por propósito el fortalecimiento del guaraní. Guaraní Mombarete, Mombarete, darle fuerza al guaraní. Eso es lo que todos queremos y es la razón por la que, repito, estamos haciendo este curso a través del IPEL, del Tribunal Superior de Justicia Electoral de nuestro país. Bueno, entonces, esa es la razón por la que celebramos el mes del idioma guaraní, para que entre el 1 y el 31 todos los habitantes del Paraguay se enteren que agosto es el mes del idioma guaraní. Y esta, la del año 2024, es la edición número 39, 39 años consecutivos, incluso en pandemia. En pandemia se hacían los encuentros virtuales, vía Zoom, vía Meet y, en fin, todas las plataformas habidas y por haber. Facebook, Erea, oye, puro paite, apisaja, oye, ya poco, mi ati, Monbiribibe, encuentros a distancia. Bueno, entonces son 39 años del mes del idioma guaraní. Y por el otro lado, también es importante recordar que el 22 de agosto de 1846, un ciudadano inglés, William John Thoms, William John Thoms, logró publicar en un periódico de Londres, de Inglaterra, llamado El Ateneo. Publicó allí un artículo donde él proponía la palabra folklore o folcloro, para con ese nombre abarcar todas las manifestaciones de la cultura popular. Entonces, a partir de esa fecha en que se publica este importante artículo de William John Thoms, se adopta como Día Internacional, no mundial, pero internacional en muchísimos países del mundo, el 22 de agosto como Día del Folclore, Tabarandú Ara. Entonces, en este momento ustedes ya tienen por qué razón tenemos estas dos fechas. El día 25 de agosto, Día del Idioma Guaraní, el día 22 de agosto, Día del Folclore. Y agosto, a lo largo y a lo ancho, desde el 1 hasta el 31, es agosto, mes del idioma guaraní y del folclore. Pensamos con esa cama BM. Ya queda claro, les queda claro a ustedes por qué hablamos de agosto, mes del idioma guaraní, mes del folclore, y por qué hablamos del 25 de agosto, Día del Idioma Guaraní, y 22 de agosto, Día del Folclore. Bueno, les dije el otro día que todo esto empezó con el 1 de agosto, Día del Carulín, Día del Pojañaná, que está establecido por ley. Pojañaná, Arajina, Día del Pojañaná. Y también Día de la Caña, Guarí, Guarí, por la llaña de Guarí, Guarí árabe. Aquí seamos también les dije que el 1 de agosto la gente tiene la costumbre para Peñanderu y Cangui. Dicen que en agosto nuestra sangre se vuelve débil. Hay que tomar se llama un barete para darle fuerza. Hay que tomar el carrulín por un lado, siempre en ayunas, y también en ayunas en el mate, ¿verdad? Primero el mate, después el carrulín. Ponerle antiguamente dos pojañaná. La planta más, la única planta prácticamente que llena de amarillo el territorio paraguayo, la única planta que tiene vida, la única planta que tiene unos hermosos colores, la planta de la vida en ese momento, en ese mes, donde todo se apaga, donde todo se debilita, emerge una plantita, agosto potí.
Y entonces se dice, como le comenté en la clase anterior, que hay que tomar hasta 3 pétalos. Aclaro, no son 3 flores, son 3 pétalos. Apea ñamoí, ñande caiguabe, ha ñamoí ana y pinó, el pinó. Entonces, con eso empezamos. Hoy día, ya les dije, por aquello también de vender un poco más, ya se habla de 3, de 5, de 7 plantas que la gente pone en el mate. La misma cosa con el carrulín que volvió con todo. Jaime tema o güeñan de Yaupey, oye, Jaime Baretego, anga. Hoy en día ya nadie prepara en la casa porque ese mate y ese carrulín tenía que hacerse en la casa por parte de los adultos de la casa. Hoy en día, por aquello de que trabajamos, ya no tenemos tiempo, hay carrulín allí en el puestito donde se vende tereré, hay carrulín en el mercado, hay carrulín en los supermercados. La cuestión es que hoy ya no tenemos excusa, perdón, ya no tenemos excusa para no tomar el carrulín. Pero son 3 traguitos, 3 tragos. Ni veces hay un bojapé, vaso, es una verdad, 3 tragos. Ni ya son de 4, 5, me anda, no hay que hay más, 3. Entonces, con los 3 tragos, uno que hace, fortalece su sangre y sobre todas las cosas, es como que fortalece el espíritu en agosto. Dice la gente, agosto, tú ya, abacá, pirurera, jaja. Agosto, el mes que se lleva a los ancianos y a las vacas flacas. Les dije la vez pasada, si terminamos agosto, enhorabuena, ya hoy, Ana, porque tenemos nuevamente un año de gracia hasta el siguiente agosto. También les dije que el lunes, el primer lunes de agosto, es el día asiago, que se recuerda, o por lo menos es la creencia de que un lunes, así como el que vamos a recordar, el lunes de agosto, primer lunes de agosto, fue el día en que Caín mató a Abel. Y hablamos en términos bíblicos. Y por esa razón, hasta no hace mucho tiempo, mucha gente ni siquiera salía de la casa. Por las dudas, no salir era la consigna para evitar algún tipo de accidente. Recordando ese día desgraciado. El día asiago viene del día desgraciado, donde, repito, Caín mató a Abel. Bueno, más allá de que todo esto que les estoy comentando pueda en una de esas cambiar las actitudes de ustedes, lo que nosotros buscamos a través del curso es facilitarles la información. Y que con ambas. No se olviden que quien tiene la información tiene el poder. Si ustedes no saben esto, no tienen poder. Si mañana alguien les dice, como ya ocurrió algunas veces, el día del idioma guaraní es el 23 de agosto, y ya, y le dice el 24 de agosto, y ya, el único día del idioma guaraní es el 25 de agosto por la razón que les conté. En Corrientes, en Argentina, el 23, pero de septiembre, ellos celebran el Día del Idioma Guaraní porque un día 23 también la Constitución de la provincia de Corrientes en el año 2005 reconoció al guaraní como idioma oficial alternativo. Pero eso es allá. Yandego Aveñanetame, 25 de agosto. Bueno, después también les hablé de 2 santos muy, pero muy populares, muy queridos. Oye, es Mójica, oye, San Cayetano, el 7 de agosto, el patrono del trabajo, del pan y del dinero, y Oiñan de la Pizacuera. Y el otro San Lorenzo Mártir, el que ya les dijo a sus verdugos, ya estoy quemado de un lado, pueden darme vuelta. Ya San Lorenzo, estaba San Lorenzo, la ciudad de San Lorenzo, estaba, oye, ya pues no, bebé. ¿Y dónde más? Quindí, le dije Altos y allá en el Alto Paraná, en Itaquiri. ¿Y de quién también me acordé? Del gran Emiliano R. Fernández, nacido el 8 de agosto del año 1894 en Ibizunú, Guarambaré. Ya pues éramos Pepe Eña, Maje Curiao Cocueje, Ame Sacaponá, llegué Pema ni jamás vender Saray, Umi Episabi no y Kumbi Ponay, Bacue, Umi Naje Sacaponá, y Bacue Subecuera, Juan me Naje Sacamiema, Tenaje Sacaponama. Probablemente aquellos que por alguna razón
no entendieron muy bien este punto de la clase anterior, entonces hoy con esta reiteración ya se acuerden y entiendan todos estos acontecimientos que están incluidos en el mes de agosto. Quiero compartir con ustedes un material, en este caso, que es muy interesante, que tiene que ver con lo que se llama la cultura popular y concretamente dentro de lo que es la cultura popular, lo que ya nosotros llamamos, conocemos como el folclore, lleva. Y hay un material que yo preparé, cuyo enlace yo les voy a pasar después al grupo. Van a ver ustedes allí, allí está justamente, dice Día del Folclore, Tabarandú Ara. Allí tienen ustedes. Es un material que preparé hace ya un buen tiempo, pero que es bastante útil. Y van a ver ustedes justamente lo que les mencioné recién, y dice acá en esta parte que les estoy mostrando. Es el término, folclore, es el término propuesto por el arqueólogo inglés Williams John Thoms en su, cada 12 de agosto, en su carta, perdón, del 12 de agosto de 1846 en la revista londinense The Athenaeum y publicada el 22 del mismo mes, es decir, 22 de agosto. De allí que el 22 de agosto es el Día del Folclore. Lo hacía para designar las tradiciones, creencias, costumbres, mitos, leyendas, canciones, proverbios, decires, refranes, supersticiones, etcétera, de las clases populares. Y desde entonces es un término universal. Dice, o folclore, más allá de que se celebre ese día, el 22. En otros países, como el caso de la Argentina, en la Argentina hablan del Día de la Tradición y es el 10 de noviembre, coincidente con la fecha del autor del Martín Fierro, José Hernández. Por esa razón, ellos celebran allá el Día de la Tradición, le llaman. A Peñandella es Día del Folclore Tabarandú Ara. Bueno, acá van a ver ustedes un poco lo que tiene que ver con por ejemplo, algunas imágenes de la danza, Peabellero Krishna, Ñandella Eva. Y acá les quiero mostrar a ustedes este siguiente punto que habla de las características. En va epa oreko anapetei, en va eta eja eva, hoy que jamás petabarandurbe. ¿Qué condiciones requiere cualquier manifestación, cualquier elemento para ser, en este caso, estudiado como parte del folclore? Y en primer lugar, dice allí la primera característica de un hecho folclórico. Un hecho es una cuestión concreta, una danza, una canción, las artesanías, el tereré, por poner simplemente algunos nombres, los platos gastronómicos, los juegos de San Juan, cualquiera de ellos. Dice, es tradicional porque lo heredamos de nuestros antepasados y sigue permaneciendo entre nosotros. Se transmite espontáneamente a través de las generaciones como hecho cultural y no por medios institucionales u oficinas. La transmisión es por vía oral, el medio usado por la gente del pueblo que no sabe leer o por repetición del hecho, por los juegos, por el canto, por el trabajo y la artesanía. Esta es una de las características. Se tiene que transmitir de una generación a otra. El hacer el tereré es un conocimiento y una práctica que ya lo adquirimos en la casa. Nemita y nemita cuña y bien, se llama ande oire ya poma. Nemita ina de hombo ejaobe. Incluso antes de ir a la escuela, bo ejao escuela, de hombo wembo ejaobe de Cuama. Antes de ir a la escuela, ya conocías lo que es el tereré, por ejemplo, de esos juegos tradicionales que muchos acá
en la sala van a recordar el tucaén. Ya, ya andas a ir a jugar con Morandú, el tucaén sabemos no por haber ido a estudiar a la escuela, al colegio, a la universidad, eso lo hemos aprendido allí en nuestro entorno. Todos sabemos lo que es el cipá. Ebe cipá, apeapigo, ya cacuarire a ella y recién después de crecer, de crecido, allí aprendimos. No, eso lo traemos desde la cuna prácticamente. Y a eso se refiere el hecho de decir que es tradicional, que pasa de una generación a otra, no precisamente a través de un medio formal como la educación o de los propios medios de comunicación, de una manera formal, sino que lo hemos aprendido allí en la casa, con los amigos, con los vecinos, en el barrio. Por otra parte, es vulgar, dice, común, propio de la gente común o simple, del vulgo. El hecho o creencia no se explica por la razón, por la lógica, responde a un sentimiento, a la fe. Se cree simplemente porque sí, sin entrar a analizar, sin saberse el por qué. El cómo, sin necesidad de comprender para aceptarlo. Responde no a la lógica racional, sino a la lógica de los sentimientos de Eubebe. No hace falta demostrar que el bombero existe. La gente cree, y yo no digo acá que existe, yo digo solamente que la gente cree que existe el Pora, que existe el Yacyretá, que existe Malavisión. ¿Y por qué sabemos? Y porque viene de allí, de la gente común que alguna vez imaginó, creyó ver, y a partir de la conversación con otros se divulgó. Pero repito, no es un conocimiento generado en un laboratorio, en el ámbito de la universidad, ¿ya? Así como hoy en día alguien crea esto, un celular, ¿dónde? En un laboratorio. ¿Quiénes hacen esto? Y especialistas en electrónica, gente que está metido en el mundo de la electrónica. Esto no lo puede hacer mi vecino o el vecino de ustedes que tiene poco estudio. Yo no estoy bajo ningún punto de vista refiriéndome a la persona, sino que al conocimiento de esa persona. Si no tiene la capacidad de crear un celular, obviamente no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque esto requiere de una formación altamente académica. En cambio, esto que estamos hablando de preparar el tereré, de preparar el cipá, de barrer la casa, de poner una botella detrás de la puerta para que el visitante no ingrese, de ponerle una cintita roja al bebé recién nacido para evitar, digamos, las malas energías, la mala onda. A mí va, movi, Jacob Harvey, ñandero gallerere, ñandero gapipe, ñandera pisacuerandie. Por eso dice que es vulgar, como que viene del pueblo, viene de la gente común. Otro requisito fundamental, y este sobre todo es muy importante, porque en el caso nuestro va a servir para hacerles una aclaración. Tiene que ser anónimo. Doye cuava enai mapa ya pojare. En daye cua y hoy mapa ya pojare. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién creó el tereré? ¿Alguno de ustedes tiene el nombre, el apellido, exactamente el lugar donde fue creado, la hora, el día? Vengo hablando de Coay. ¿Quién creó el cipá? Vengo de Coay. ¿Quién creó la sopa paraguaya? Se sabe que es de la época de López, pero nunca jamás se registró el nombre de la persona. Todos comemos. ¿Quién inventó el tata Ari Yehazá? Va ese rupi, más Pepe Yapojaré. ¿Será que tiene nombre y apellido? ¿Será que está registrado por el número de su documento de identidad? Nahaniri. No es así. Entonces, para que el hecho sea folclórico, necesariamente tiene que ser anónimo. Por eso, cuando yo, por ejemplo, digo, Ñajenduta, Betení, Pura Heine, por Ambayepeva, Eva 13, Tuyutín, Emiliano R. Fernández de Enviapocue, al mencionar Emiliano, el hecho ya no es folclórico. Se dice que es de inspiración folclórica en ese caso, pero los más entendidos en el tema dicen, si tiene autor, ya no es folclore. Y entonces, ¿cómo se puede decir
y se dice que es un hecho, una canción de inspiración folclórica. Se basa en la polca, en la guarania, un ritmo nuestro. De ese punto de vista, se dice que es un hecho de inspiración folclórica. Siempre y cuando ya aparece un nombre y apellido detrás, entonces ya técnicamente no es folclore. Bueno, pero, repito, la creencia de la gente sigue siendo folclore. Y obviamente nosotros no le vamos a negar ese derecho de creer a la gente. Solamente yo estoy haciendo una precisión, si quieren ustedes, técnica. ¿Cuándo es folclore? Cuando el hecho es anónimo. Si tiene nombre y apellido, repito, ya técnicamente no se considera un hecho, como hecho folclórico, sino que como un hecho de inspiración folclórica. Está inspirado en el folclore. Bueno, tercera característica. Yaesá, Hinambe, Catupe, Yapope, Guaraní, Castellano, Benipe, Hendú, Abeipe, Guaraní, Ñaño Monguetá, Hinape, Ñandereco, Ñandereco. Nuestra identidad, nuestra manera de ser, nuestro modus vivendi. Ñande Yepocoa, Bebequejina. Mapa Ñande, Ape, Ñandelecope, Oikoa, Ñanderecope, Yecoaba. Ñanderecope, Ñamombe Uva, Ñanderecope, Yecoacaba. Todo eso forma parte del Ñanderecope. Un gran amigo mío, más que un amigo, un hermano, Rudy Torga, tenía justamente una publicación que era Ñandereco. A lo mejor alguno de ustedes tiene bien guardadito en su biblioteca y si tienen, no se olviden que esa ya es una obra de coleccionista. Ya no existe en plaza y tener eso es un privilegio. Ñandereco, una revista donde se publicaban un montón de artículos, de trabajos muy importantes sobre la cultura de nuestro país y sobre todo de la cultura popular. Cuando tenemos entonces el folclore, las características, Tabarandú Pipeguá, Pipe, dentro, Pipeguá. En primer lugar, es tradicional. En segundo lugar, es vulgar. En tercer lugar, es anónimo. En cuarto lugar, es funcional. Cumple una función. Es utilizarlo. Sirve para algo. Para alegrar, distraer, trabajar, instruir. Esta es una cuestión muy importante porque si se crea algo y no se usa, pues entonces desaparece. Y acá, si hoy seguimos hablando de chipá, estamos hablando de más de 200 años. Estamos hablando de la sopa paraguaya, pues, casi 200 años, un poco. Si estamos hablando del tereré, probablemente hablamos de mucho tiempo más porque ya los propios indígenas conocían. Nunca se supo su autor, por eso es folclórico, ¿verdad? Y esto, ¿qué significa? Que es funcional. Le dije yo algunas veces cambia la forma. Iñambué. Ambué quiere decir otro. Iñambué significa cambiar. Cuando algo cambia. Iñambué ojo, va cambiando. Cuando eso ocurre, pasó con el tereré. Lo que probablemente creo que en una de las clases anteriores yo le decía, yo le podía preguntar a aquellos que están acá, que tienen por arriba de 30, 40 años, tereré cuando eran todavía niños, seguramente ustedes iban a la cocina, en la casa, y buscaban una jarra de lata, una jarra de carey, una jarra de vidrio. Eso ya era una cosa lujosa. Y en una guampa, en un jarro, en un vaso, cargábamos nosotros mismos la hierba, esa hierba común. Y ese era el tereré, le poníamos agua y el hielo. En algunos casos ni siquiera había hielo, pero con agua ya bastaba. Si hoy yo le pido el tereré a una criatura de probablemente 10 años o un poco más, va a ir y va a buscar qué cosa, un termo o para la jarra, ¿no? Para la jarra de lata, de carey, a no ser que uno vaya a un encuentro deportivo allí en el estadio, todavía están esas jarras de plástico o carey. Pero en otros lugares ya nadie, casi nadie tiene en la casa. La criatura que busca y busca el termo. ¿Y qué busca? Cuando yo le digo que prepare, y ya busca el vaso o la guampa y ya busca hierba saborizada. ¿Eh? Ka, o weruma o imi pojañaná.
La hierba que ya tiene las hierbas medicinales. Por eso se dice ya hierba saborizada. Y allí nosotros vamos a encontrar la diferencia. ¿Se acuerdan que ustedes antes tenían que ir al patio, arrancar las hojas de limón o qué sé yo, la hoja de aguacate, o tenían que sacar allí del suelo si había Santa Lucía monotinta o comía? Pero yo, oye, mi veas apenas. ¿Y qué hacíamos? Veníamos allí a la cocina, probablemente no estaba nuestro pequeño anguá, o a veces solo una tabla, a bebé ya yo so. ¿eh? Eh, Al macerar eso, después poníamos en la jarra nosotros mismos. Hoy en día ya nadie hace eso, ya nadie va al fondo del patio, sino que ya directamente viene la hierba saborizada. ¿Qué es lo que con esto quiero indicarles? Que la tradición del folclore llamado tereré continúa tantos años después, cambiando probablemente la forma, pero la gente sigue tomando tereré. Ya no en la jarra de carey o de vidrio o de lata, sino que ya en un termo. Y algo muy interesante, fíjense que hoy día ya existen los envases descartables. También de Yogaba, Ñemuja Guazú, Ñemuja Guazú supermercado, Ñemuja Guazú supermercado. La vez de Ñe, pues, una palabra nueva, Ñemuja Guazú supermercado. Yemina Ñemuja Guazú, pues, ya, bebé. Porque miña debe supermercado, pues, Ñemuja Guazú. Hasta Ñemuja Guazú, pues, pues, y ustedes entonces pueden ir y van a encontrar el descartable. Jirú, Yipurupá, Upei Catuaña Mombo. El descartable, obviamente, como dice el nombre, terminamos de usar y va a la basura. ¿eh? Entonces sigue siendo terere, pero cambió la forma. Y eso que demuestra que esa tradición del terere es funcional. Oye, purú, oye, purú. Ah, por ejemplo, que es algo que se usó un tiempo y desapareció, no va a estar en algo material, pero sí va a estar, por ejemplo, le quiero poner un ejemplo de una palabra que hasta hace poco la gente decía, araca. ¿eh? Oye, oye, araca, mi amor. Araca, y más oye, puro, que cuando oye, puro, a ver, no hay mando ahí, peare. Entonces, ¿qué pasó con eso? No fue funcional. Se usó un tiempo, se convirtió en una especie de modismo y como moda desapareció. Lo funcional es aquello que permanece, que no desaparece, que cambia de forma pero permanece. Bueno, ahí está nuestras comidas, ahí están nuestras canciones, nuestra música. Obviamente ustedes van a escuchar hoy que muchos de los músicos jóvenes ya le dan un arreglo distinto, pero siguen cantando la polca, que le escuchan a Tierra Adentro, a la muy promocionada Yelén, a Bohemia Guaraní, Dalma Ferreira, a Néstor Loy Los Caminantes, y van a ver que ellos producen, y aparte, eso que tienen hoy, unos feroces equipos de sonido. Estoy chanda, Monbiri, bañando, Monbiri, tereí. Ya no es más un parlante, y como antes, ¿verdad? Que como un micrófono va y allí, no, ay, pues, un equipo sonido estéreo, y por ahí tereín veñas en dudas, ya ven. La presentación, un feroz escenario, que ya no es más ese escenario de tabla que se hacía allá en la campaña. ¿Qué es lo que tenemos con eso? Y la funcionalidad. Sigue siendo importante la música paraguaya, pero va cambiando de forma, de rostro. ¿eh? Eso es importante entender. Y la otra cuestión dice, es espontáneo. Aparece en el momento menos pensado. ¿Verdad? En el momento menos pensado. ¿Y qué? En el momento que aparece, se usa. ¿Verdad? Eso ocurrió con este caso de Araca. Después que vino a Montema. A Montema todavía se dice en algunas partes, o a Sanungama de Saraiva. Ya está pasando al olvido. ¿Qué es lo que hoy en día pueden decir los niños? Que Yari, que Embarete. Oye, Purujina. Pero más que eso, hay una expresión que a uno le gusta, a otro no le gusta, pero más allá que nos gusta o no nos guste, se usa de tabi. Ojo, ni que se fisetereinio que un de tabi. Allá va, el de tabi. Bueno, esa es una expresión que está de moda en este momento, algo espontáneo, apareció en algún momento, nadie sabe cuándo, ni dónde, ni quién, pero se está usando. Entonces, esto que acabamos de mencionar
son las características, son las 5 características. Repito, el folclore es tradicional, el folclore es vulgar, el folclore es anónimo, es funcional y es espontáneo. Bueno, y acá les dice en guaraní justamente esto, en este párrafo que está acá, y le voy a leer brevemente. Tabananduja eva en acatuete va eshae, va eshae. Ustedes recuerdan que se dice médico shae. Shae es el que no tiene una preparación académica, ¿verdad? Por eso que es algo tradicional, ¿verdad? Eso va eshae. Después dice, Tetangua, Rembia Pocue. Tetangua somos nosotros, el pueblo, ¿eh? Los compatriotas, Tetangua, la persona que vive en un país, Rembia Pocue, la obra de la gente de un país. ¿Y eso qué es? Es algo vulgar, es algo del pueblo. Y ya pojaré cuando iba dice, y ya pojaré, apojara, apojara el que hace, apojaré, el que hizo, y ya pojaré cuando iba. Entonces eso es anónimo. Purupina, que eso significa que es útil, que es funcional. Y por último, Geñoy Sapuá. Geñoy es nacer, nacer. Y Sapuá es de una manera imprevista. Allí se dice Geñoy Sapuá. ¿Cuál es Geñoy Sapuá? Antes de Geñoy Sapuá. Te sapirime, dice la gente. Geñoy Sapuá. Es lo espontáneo. Bueno, seguimos, estamos hablando nosotros de lo que es el folclore, ¿verdad? Y hablar del folclore significa hablar de nuestras tradiciones, hablar de las costumbres, repito, de las creencias, de los refranes, de todo lo que en este caso implica ese saber popular, el saber de la gente. Veo pensamos ya árabe. Y quiero sumarle a esto por un momento así de distensión para que esta clase ustedes la sientan también cómoda, la sientan agradable. Como siempre es interesante acompañar un momento como este con lo que es folclórico, lo que en este caso nos identifica con lo que es paraguayo, Peñanemba Eteba. ¿Me permiten ustedes en este momento compartir con ustedes una de las más hermosas canciones escritas por Emiliano R. Fernández y que en este caso todos seguramente habrán escuchado, todos conocen esta hermosa obra que se llama Guavirá Potí. Voy a compartir con ustedes por un segundito como para que podamos escuchar, repito, esta canción cantada por el afamado grupo, en este caso Juan Carlos Oviedo, ya fallecido, y los hermanos Acuña, Tito y Digno Acuña. Pejendomisa, pues te voy a dejar de compartir y justamente acá estamos viendo. Voy a ver si es que puedo mostrarles. Vean, mi que esa pues te. Bueno, voy a dejar de compartir un ratito esto y voy a volver ahora sí a mostrarles la versión de la hermosa canción que es obra entonces de Emiliano R. Fernández, cantada en este caso por el gran cantante Juan Carlos Oviedo y los hermanos Acuña, Tito y Dino Acuña. ¿Ves, Oye, pero pues la reina, ojo, o hasta Emiliano Caballero, oye, mocera de trabajo, caballero, pueblo se ve como que ahí con el patrón, ahora y yo le patrón, caballero, pueblo empezó el como que ahí como eso. No sé si comenzamos de ya que don Mauricio Cardoso Campo fue el autor de la música juntamente con Emiliano. Se para camino, se perfume. El papa y te la sepa el así.
Bueno, esta es una grabación, repito, ya tiene seguramente, calculo, unos 11 años, cuando todavía estaba con vida Juan Carlos Oviedo. También estaba todavía con vida el arpista que era, en este caso, Tito Acuña. Bueno, hoy de los tres vive don Digno Acuña. Y quiero compartir con ustedes también una poesía, ya que hablamos, esto es lo que se llama de inspiración folclórica. Particularmente yo tengo una poesía que dediqué en este caso al Paraguay y quiero hacerles escuchar, porque acá yo hago una mención de todo aquello que nos caracteriza dentro de la cultura del Paraguay. Un segundito y les voy a hacer escuchar. Esto va a quedar en la grabación, pero también les voy a pasar después. Bueno, acá les voy a pasar después el texto. Van a escuchar desde acá, se llama Paraguay, Tierra Guaraní. Entonces, comparto con ustedes esta poesía que viene a continuación. Paraguay, Tierra Guaraní, Ojaí, David Galeano Olivera. Paraguay, Tierra Guaraní, de hombres valientes y heroicas mujeres, de gloriosa historia, nación inmortal. Ibe Guaraní, Cieneta, Ibe Guaraní, Ende Pipejeñoy, de Isaguayponaban, de Iporiambué, Dengo Cieneta, Bora el Juraití. Tierra Guaraní, corazón de América, solar de alegría y fraternidad, nación soberana y trabajadora, de guaranías polcas y danzas alegres, del cipá, el tallí y el tereré. Dengo Cieneta, Eminbie Yayay, Pijareja Ara Acoine Poná, Checona Socuape Seromojendá, Opaitaico Harupi Roguero Ayú, Dengo Cieneta, Cerecovenzá. Paraguay, Tierra Guaraní, de los ñandutíes y el Aopoí, de noches hermosas y radiante sol, de sin par cultura, nación inmortal. Bueno, esta es una y finalmente les quiero hacer escuchar esta otra
también poesía mía en guaraní, que tuvo y tiene una difusión muy interesante que particularmente a mí siempre me pone muy contento. Me acá de te vendrá pues te veo en Duma, se agenducata PM guaraní M, ajera taneco eponente. Es de todas las poesías que llegué a escribir, que son muchas, en guaraní, en castellano, bilingües. Sin embargo, esta es la que más satisfacciones me dio. Taneco eponente se llama y van a escuchar ustedes y luego vamos a pasar a otro punto de la clase. Un segundito, allí empieza. Eponente, Ojaí, David Galeano Olivera. Tánico eponente, epai que te tia epe, ha ese mi emañá, va eixa pa corajú, be huecatú y ñapucén. Y tu piro upitu, tan de ajo ikangemi, huira mimi purajei de apisa tombo jori, ha iboteo paisagua, tombo yewa deresa, arapiakungo y pona, da ipori boyo yaha, ha emañá voy bate, y vagare momorabo, que aguille, rei cobelle ireko ara. Taniko eponaite, pai que te tia epe, ha eñañua pukawipe, deroga iguá maimabepe. Ara kuaku ponaite, ewerowi au pavavendi, deroga tajenije, kuno hambore huwi, pi agua pija te sainwi, koke pi aruripe, ha akoi que momaitei, maimabe de la pichape. Aniete kerepu'a, tobasija kaiwe mire, mi bango naiponai, dere coveo pojita, upe bareke akoi, dere copeta ipote, ukaja kireji, upe seitere yapono, ne anga esa cabeta, o mimbi hauyaya ibeta. Ponete, epai que te tia epe, ha dereko haru pie watavo, popu hio pavabepe, ha ne corazón uaitewi, ne epona enoje, ha eje kwavo koharupi, ha oimeno kweje, pi ara sinda hoi, epai bokoa ko arape, eñeja a embowe, pemba ene mange koiva, embojori neñe a, embopia hundereko, epai que te tia epe, ha aguille, rei cobelle ireko ara, ha taneko eponaite. Ya es una a Lucas PM, Bojapuy. Lo que quería hacerles es escuchar estas 3 obras, una muy famosa que es Guavirá por ti, una hermosa polca de Emiliano de Fernández, cantada por Juan Carlos Oviedo y los hermanos Acuña, y 2 creaciones, poesías mías, que en este caso respectivamente, la primera, Paraguay Tierra Guaraní, una poesía bilingüe, y la segunda, Tane Eponaité, que amanezcas muy bien. ¿Esto para qué? Para que ustedes se den cuenta que son las personas, los individuos, los que van creando la cultura. Solamente que en muchos casos no hay registro del autor y entonces son perfectamente anónimas y se consideran hechos folclóricos plenos. En cambio, en esto que les acabo de hacer escuchar, están los autores, en este caso nombrados inclusive, y a partir de allí se consideran que estas, tanto las poesías como la polca, la canción Guavirá por ti, son de inspiración folclórica. Se basan en cuestiones vinculadas al Paraguay, a su cultura, a su gente, a todo lo que en este caso forma parte de la manifestación de la cultura en el Paraguay. Bueno, quiero volver a compartir con ustedes el material que les estuve mostrando para simplemente hacer una precisión allí. Creo que es fundamental para nosotros entender también que cuando hablamos de folclore, no todo se pone dentro de un mismo rubro. ¿Cómo puedo decir esto de una mejor manera? Y aclarándoles que el folclore se divide, como es tan amplio, más que dividir, se clasifica, perdón,
se clasifica, se ordena, esto por acá, esto por acá, esto por acá, ¿verdad? Entonces, a partir de allí, nosotros vamos a encontrar que existe una clasificación del folclore y existe lo que se llama, en primer lugar, acá les voy a mostrar, esto que viene en primer lugar, dice folclore espiritual o animista, ¿eh? De ánima. Apritun Rejeguá Tabarandú. Apritun, acá es la parte del conocimiento, de lo que llamamos comúnmente la parte interior. Dos, folclore material o ergológico. Va e cosa apo hacer. Va e apo Rejeguá Tabarandú. Folclore material o ergológico, eso es. Y en tercer lugar está el folclore social o sociológico. Sociedad, oye, aba ati, aba persona, hombre o mujer, niño, joven, adulto, anciano. Todos en el concepto guaraní somos aba, personas. Para ser más práctico, personas sociales. Y aba ati, entonces, es la sociedad. Por eso se dice aba atire jehuata barandú, folclore social, el folclore que se desarrolla en grupo, con varios individuos, que no lo puede hacer uno a título personal, sino que tendría que requerir de 3, 4, 10, 100 personas, como son las fiestas patronales, ¿verdad? Allí obviamente no está una sola persona, están muchísimas personas que desarrollan esta forma de folclore. Entonces quiero comentarles brevemente de lo que implica en este caso el folclore, la primera clasificación, la primera clase. Folclore espiritual o animista, apritu ubiwa tabarandú. ¿Eh? Entonces acá vamos a encontrar como manifestaciones de esa clase de folclore, lo que llamamos folclore espiritual, por ejemplo, las relaciones. Esto que se volvió tan común en la época de San Juan, ¿ya? Que en pareja se dice, uno dice una parte de la relación y la otra le responde. Y viceversa, hombre y mujer normalmente pues, van en pareja. Y cuando ahora hay una costumbre medio rara, nueva, aro, 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 y la gente, ahí pesa, alto, 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 Nico, alto, para, evitado bebé, alto. Y ahora no sé de dónde salió eso, aro, 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 es alto, 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 alto en todo caso. ¿Y allí qué hace? Y uno de los dos, o el varón o la mujer, ¿eh? Inicia la relación y la otra le responde. En la esquina de mi huerta hay una planta de aromita. Jetaite, jetaite, hay pe ala, pero a mí que sabe, jetaite yepe la gente, pero se erojetomita. Repito, en la esquina de mi huerta hay una planta de aromita, jetaite yepe la gente, pero se erojetomita. A pesar de que hay mucha gente, yo te voy a dar un beso. Y le responde la pareja. En la esquina de mi huerta hay una planta de tacuané, coangagua, cuñata y cuera, ojojape, oñe dice. Entonces, esta es una respuesta a lo que llamamos comúnmente una relación. El que echa, el que dice, el que le responde. Después están, por ejemplo, las famosas adivinanzas, que son los ñeñemí, güero yerá, ¿verdad? Y allí entra el famoso maravillón, va emotepa, va emotepa, maravillón, va emotepa. Maravillú dice, repito acá, maravillón, va emotepa, epoeno, ñapoeno, jesape o carú. Cuando le metemos en la mano, perdón, en el ojo, come, dice, sería la traducción. Y la otra, la respuesta va a ser, en este caso, va esna, ¿verdad? Yetapá. Yetapá es la tijera, que uno le tiene que meter el dedo allí adentro, por eso dice ñapoeno, jesape o carú. Cuando le metemos la mano, en este caso los dedos en el ojo sería la parte donde se agarra la tijera, Ocaru, comienza a comer. Entonces uno mueve y Ocaru. Y después la otra dice maravillón, vaemos de pa, peteín caraí, po y oiqueca aguipe. Ja once,
Eh, claro que se puede. A11, Iñacare G Isipó. Ah, y ahí está. A11, Iñacare G Isipó. Isipó es la liana, ¿verdad? Sale de su cabeza, en su cabeza, Isipó es el hilo, ¿verdad? Que uno le mete ahí. Por eso dice yu. Por eso dice PTI, Caraípo y Oike Kaawibe. A11, Iñacare Isipó. Y eso sería entonces la versión del hilo cuando introducimos dentro de la aguja. Después están las creencias. Eh, Más allá de que sean ciertas o no, ¿verdad? Por ejemplo, dice acá, el gato negro da suerte. Baracayahú, ome, poa. Es una de las creencias. Y a veces la gente dice, Ojasaban Baracayahú, Anir, Hasape, Ojasagüe, dice la gente. Que cuando se cruza el gato negro, uno tiene que desviarse. Otros dicen bajo la escalera, que no crucemos. Todo eso forma parte de las creencias. Las supersticiones, que son muchas, la parte de la magia, lo que llamamos comúnmente el payé. Hay una serie de materiales que la gente conoce, que se usa, cabello, por ejemplo, los vellos de la zona del pubis, por ejemplo, una gallina negra, las cintas en colores, rojo, negro, vela, de todo un poco entra acá. Repito, más allá de que sea cierto o no, yo lo que hago acá es relatar los casos que se han dado de la famosa práctica de hacerle el payé a alguien. La medicina popular, allí entra, por ejemplo, la famosa partera Shaé, entra el médico, médico U, médico ñaná, médico indio, ¿verdad? Y las creencias en algunas enfermedades como el ojeo, el piarurú, tabardillo, cambiruyeré, mitad terasí, isípula, topepirecó. Topepirecó que es el orzuelo, ¿verdad? Y así nosotros vamos a encontrar acá, por ejemplo, también el uso de las plantas medicinales. Todo eso está en la conciencia de la gente. Peñan apitu ume. Porque ahora llevo ina apitu unguiguá. Tabarandú, el folclore espiritual. Eh, Después están también los conceptos que se usan en la religión. Se dice Yerovia Catú, religión Yerovia Catú. Catú significa pleno, perfecto. ¿Eh? Y allí, por ejemplo, entran los famosos santos protectores. Hoy sabe Anteorecoa, Betení, Marangatú. Marangatú es el santo. Ranga, Oñorecoa San Miguel. A veces hay cosas, esa camita, pero no me amaba. Año Gatú, a ver. Esto es una cuestión muy, muy, muy nuestra, muy tradicional. Oye, Pemo de Bema Manangatuco, Anja, ya no es santo para muchos, pero sí, está en Boea, Chubé, Pemo, en mi cuatías ahí, pero mi diario ya añandé, hoy, San Expedito, San Expedito, y nada, cara, ahí, Barete, y nada, tiene su oración acá. Uno compra, normalmente uno va a encontrar en muchos lugares, en las santerías y veces en mismo, en las librerías y otros, ya viene con la imagen y la oración. Cuaga tú, Benjamín, que se puede y cuaga, San Judas, ahí en Baretena, por esa así bella ve, el abogado de los casos difíciles y desesperados, hoy viñan de la pisacuera el abogado de los casos difíciles y separados con su oración. San Judas Tadeo. La Virgen, la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen. Estas son las estampas que nosotros vamos a encontrar, repito, mucha gente tiene. Hay gente que guarda esto en un pequeño nicho, o lo contrario, tiene la billetera. San Blas. Aji ore de cuajina. Aji o garganta de cuá es el patrono de la garganta, de oración, ella ya ve, y otra vez trae su oración. Y la gente le relaciona, le hacen unas medidas, le dice la gente, y cuando uno va a Piribebuy o acá y está, se compra unas cintas, normalmente de color amarillo y rojo, que son los colores, van a ver ustedes acá en el manto que tiene San Blas, Pepe. Entonces la gente toma la medida del cuello y después se le acerca y le reza.
Este que está acá es, amiga, ¿sabe usted? Ah, este es el Divino Niño Jesús. Ah, ahora copetéis na veñembo, es abucuepe. No compra la estampa y bueno. Después van a ver también ustedes acá, cuando tú, cuando hay virorina, está lleno viajaina, este es el famoso San Miguel Arcángel. Ya vayan a ver, San Miguel Arcángel, cuando acá está, es de por allá, o echado se ve, ponado se oye. Este es entonces este San Miguel Arcángel y su oración detrás. Y también en este caso ya San Judas Tadeo. Esto es algo que creo que es interesante compartir porque vamos a encontrar que mucha gente tiene. ¿Por qué tiene un verdadero valor? Es la creencia, es la fe. La gente tiene esto. Aclarando y respetando que aquí en la clase haya gente que no sea cristiana o católica, simplemente estoy usando el ejemplo. Con esto no estoy haciendo ningún tipo de propaganda ni nada por el estilo. Cada uno tiene derecho a practicar lo que quiera, ¿verdad? Bueno, entonces acá vieron ustedes los famosos santos protectores. Y así nosotros vamos a ir encontrando, por ejemplo, en cada pueblo, en cada ciudad, por eso le recordé yo hace rato a San Lorenzo, patrono de la ciudad de San Lorenzo, de la ciudad de Quindí, de Altos y de Itaquirí, les dije a ustedes. Vamos a encontrarla a San Juan Bautista, en la ciudad que lleva su nombre, por solamente poner nombres, algunos nombres, ¿verdad? La Virgen de Cadacupé, Nuestra Señora de los Milagros en Cadacupé y en varias otras ciudades. Hay capillas en los barrios, en las compañías que también se llaman así. ¿Qué más se incluyen acá? Y los famosos mitos. Acá, por ejemplo, en Yacyretá, como un ejemplo está acá. Allí está el Ao, el Moñay, el Curupí, el Luisón, allá va. Son parte de los mitos que cada uno de nosotros escuchó en algún momento. ¿Qué más? Están las leyendas que tratan de explicar algún fenómeno de la naturaleza. Por ejemplo, hay leyendas para que tengan una idea sobre animales, sobre plantas, sobre minerales. Hay leyendas, por ejemplo, de los famosos héroes civilizadores como Santo Tomás. Hay una de las leyendas que hay sobre plantas, por ejemplo, la leyenda del Caá. Hay una leyenda del Abatí. Toditas las plantas tienen su leyenda. Está el Urucú que tiene su leyenda. Yahekaya, taja eja yujuta, por el cojave ten Mombe Upi. Mombe Upi, leyenda. Mombe Upi, leyenda. Y el mito es Mombe Uau. Mombe Uau. Mombe Uau. Esto de Uau ya está indicando que no es, básicamente no es cierto en el hecho de que no se puede probar su existencia. Se cuenta y todo, pero hasta allí. Mombe Uau. Mombe Upi es la leyenda, a bebé Shaina B. Y acá un ejemplo, repito, es la leyenda de Ka'a. Y luego están los llamados cuentos populares, que también se conocen con el nombre de Casoñemombeú. Y allí entran, acá dice justamente Casoñemombeú. Y entre los casos de Ñemombeú entran todo tipo de personajes como Pora, van a ver ustedes acá el Pombero, van a ver Plata Vivir, Perurimá, Pichán, Yacyretá, etcétera. Historia del origen de los pueblos, etcétera, etcétera. Acá hay una historia que trata del Pombero, por ejemplo, la que le puse acá. Acá anoté otro, Boria Julio Matacazo, ¿eh? Que es la historia de un señor que fue echado con su familia prácticamente del pueblo porque le hicieron payé. Le llenaron de yuquires aguazú de sal gruesa alrededor de la casa Oñemondi. Abajo tenía una cara irendave imba ecuá, una señora que era medio vidente, era una especie de médica en la comunidad. A peaje y su era. Tapejoco ahí fue a Epona, ambas evaína, pues ya puedo aprender ejemplo. Entonces él sale con su familia, una mano adelante, otra atrás, desde Cazapá y vienen acá a Cordillera, que como ustedes saben, siempre se habló allí de la existencia del Plata Vivir.
y viene a la casa de un hermano. El hermano le da una parte de la propiedad, tiene una propiedad grande, ella en la esquinita. Le dio allí, construyó un ranchito como pudo. Él trabajaba con un hijo ya medio crecido, ya de 15 16 años, juntando algodón. Y la esposa se quedaba con una hija en el ranchito a hacer las actividades allí de la casa. Un día él no se fue a trabajar porque vino una lluvia muy grande y ya a la tarde estaban tomando mate, ok, ujinas en Virecondi. Y mira así un montón de plantas de cocotero que tienen bocayatí, bocayatí, un cocoteral, si voy a decir así. Y mira, dice que en una de esas, oye, ya tiene carreta. Allá en el fondo se veía una carreta, venía avanzando. Mientras él hablaba con la señora, dio la vuelta nuevamente a mirar, ando esa y ve carreta. Oye, Mondimba, ay, Dios mío. Bueno, al día siguiente, por esas cosas de la vida, otra lluvia grande, ando hoy llegué. Acá, Aru, o pues llegué, más que usen Virecondi, a ver, ya vi esa joya, más. Observa sorprendido la misma carreta al día anterior viniendo. Él cuando se da la vuelta y le dice acá a la señora, conversando con ella, un rato después desapareció tras la carreta. Y el tercer día fue a trabajar, a la señora ya le tocó ver. Bueno, entonces esa noche no se aguantó y fue junto a su hermano, quien ya le había advertido de que allí había ciertos movimientos y la gente, movimientos, oí la movimientos, Ina. Gastú Isaí Yujú de Poale, si Gastún de Poa, puede que tenga suerte, Are Yujú plata y que encuentre el tesoro enterrado, la plata de vivigina, plata y viví, plata enterrada. Bueno, entonces va y le cuenta a su hermano y cuando comienza a contarle, le para al hermano. Pepe gente le dice, Pepe gente, porque andan en baenales, andan en baenales, eso es para vos, le dice. Ande de Monbegura Mosé y Kusube, patan de Jeví. Pues si vos me contás todo, eso se va a convertir en ceniza, le dice. Y el hermano que le para en el relato le dice, te dejó a ellos oñande, a ellos juramos la yujua, que ponate dejó ese primer. Le dice, anda y cava. Y si encontrás lo que creemos que es, rápidamente anda. Yo ya te indiqué una dirección acá cruzando la frontera en Foz de Iguazú, Brasil, anda y vende. Bueno, tal cual, al otro día, más o menos a esa hora, el señor va con el hijo, unas palas, comienzan a excavar por todos lados, un poco a pámala y vivía, va viendo Yucuy. Comenzaron a perforar aquí y allá, nada. Hasta que finalmente se les ocurrió eh, cavar donde estaba el cocotero, el coco. Hoyo, hoja, vistila en Bocayá, al echar, allí donde estaban las raíces, encuentran un canamenguá. Canamenguá es un baúl. Baúl se dice en guaraní, caramenguá. Mua nasal, con la G. Canamenguá. Entonces encontró eso y él abre. Y como siempre se decía, no, claro que no era una cosa grande. Yo hasta ahora lo conozco a esta persona. Ustedes no van a creer que es él el que alguna vez, sin nada en la mano, habiendo prestado para el pasaje, abandonando todo por el miedo que tuvo, había subido a un ovni y venido hasta Caraguatay. Y bueno, y que hoy tenga la fortuna que tiene. Ninguno de ustedes probablemente me va a creer, pues yo lo conozco a él. Y él, así como mucha otra gente encontró, obviamente no estamos hablando de una cosa tremenda, llena de lingotes de oro ni nada, ¿verdad? Sino que eran aquellas pertenencias que la gente iba dejando. Y la idea era que si sobrevivía la guerra de los 70, al retornar en el lugar que ellos eligieron, allí poder encontrar sus pertenencias. Y eran unas monedas. Él me decía que encontró unas monedas de oro, no eran muchas, y de plata. Y luego ya eran joyas y dinero también de la época. Bueno, eso lo encuentra y hace lo que le dice el hermano. El hermano le había indicado todo. Fue hasta Foz, había vendido. Él me decía un tiempo después, no creo que haya sido por el valor metálico, sino que ya por un valor histórico, porque eran objetos de colección. Y le dieron mucho dinero. Oye, hija, oye, ahí te digo, en Disiripango,
Y entonces allí le dice al hermano que él, un tiempo después, que él iba a mudarse a Asunción y que iba a abrir un negocio con ese dinero. En su sueño, en el sueño de este amigo, en una de esas se le aparece su abuelo y le dice a él, eh, es por un bollo poige, es por un bollo poi, darle a la gente, ayudarle a la gente. Bueno, entonces él se muda acá, abre un negocio en pleno Mercado 4, que es donde todavía hasta hoy está, monta una mercería enorme, vive de eso, vive bien, tiene una casa, tiene sus vehículos. Y a partir de que él montó el negocio ya hace muchos años, él tenía la costumbre mensualmente de cargar su camioneta con hierba, azúcar, fideo, no, y mía bien, y iba hasta el entonces hospital de clínica a entregarle a las monjas que estaban allí su óvulo mensual, su ayuda mensual. Él vive hasta ahora. Y a eso se refiere cuando dice Boria Julio Matan caso. El caso de esa persona que ya después pasó a una vida, digamos, más holgada, más cómoda, porque ese es el Boria Julio Matan. Bueno, y luego ya está lo que llamamos el folclore ergológico, lo llamamos también folclore material, la construcción de las viviendas, cómo se construyen los ranchos, el culata yobay, el techo capií, todavía en este caso la cocina así tradicional, el sobrado que se pone en la cocina, que era como una especie de armario heladera, eh, el cambucí que se ponía siempre allí, todos esos elementos que en un rancho campesino no puede ver. Piso de tierra, y oye yo sopireva, tierra pisonada, el catre, ¿eh? No una cama de lujo como hoy. A mí me era trama, que era una cama hecha en un cuadro, pero tejido con la piel de vaca o de caballo, ¿verdad? Trama se le decía eso. Y el catre, que era aquel que tenía inclusive el tejido, en este caso de alambre, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se usó eso? Por muchos años. Igual a repetir, todo eso formaba parte de la tradición de folclórica del Paraguay. Esas eran las viviendas. Eh, Allí van a ver ustedes los muebles que había. Yo les dije el carameguá, siempre estaba un tatacuá, un horno, entre otras cosas, ¿verdad? Van a ver ustedes también el Tembiú Paraguay, entra acá en el folclore material. Ven ustedes allí el cipá, entre otros, ¿verdad? Y acá hay un calendario de actividades agrícolas. ¿Qué se hace en enero en el campo? ¿Qué se planta? ¿Qué se cosecha? ¿Qué animales se cuida? Todo, todo. Van a ver ustedes la artesanía también que les dije. Aopoí, Poiviña, Andutí, Poncho 60 Lista, Saragüe. Todo eso van a encontrar acá en la mención de lo que hace el folclore material. Y luego está el folclore social que incluye, por ejemplo, los famosos apodos o marcantes. Hey, por ejemplo, usted ve marcante. Mira, opa, este año ya recuerdo que hay marcante. Ustedes van a ver, por ejemplo, que algunos le dicen chiquitín, pancho, aguaraí, avión colí, anguyá caballú, anguyá, perdón, caballurenbe, pururú, gallo penón, huirataví, yaguareté, yatebú, yaguaipaquete, caí, yaguapenón, bacarezá. Son algunos, ¿verdad? Son muchísimos más. Y luego están los famosos refranes o sentencias. Doña Deña Bojera o pensamos ñenga, los ñenga. Esto forma parte de lo que se llama el folclore social y a eso le sumamos los juegos y pasatiempos. Por ejemplo, lo que les decía yo hace rato, el tucaé, el libertado, el cuainucañí, el tevitrapo. Son algunos de los juegos que todos llegamos a conocer. Pues muchos de estos ya no se juegan hoy. El trompo, la pandora, la muñeca, el descanso. ¿Eh? También vamos a ver acá lo que les decía, las fiestas patronales. Y quiero dejar de compartir esto y brevemente quiero compartir con ustedes este material que trata justamente de los ñengas. Peaya esa mi que todo esa peales upeña mojoa, doña Nembo explico ahora pegua. Con esto vamos, después de esto, concluir la clase de hoy.
Y fíjense ustedes, acá es una lista bastante larga que yo les voy a pasar. Por ejemplo, esto para, tanto para ustedes como para mí también, voy a ampliar un poquitito más acá. Para mí que se puede. Vamos a poner por acá. Bueno, ahí se ve mejor. Eh, por ejemplo, dice uno de los ñengas, Anicene, y Jaime Butienga. La mamá o el papá que no cree que su hijo es grosero. Anicene. ¿Eh? No viene alguien, un cuentero por allí y le dice, allí tu hijo dijo, Anicene, y Jaime Butienga. El otro dice, Aji cuemo potita jina dereje, y surera y posilla. Ají como botita. Ella toma las partes internas, las famosas achuras, la achura que nosotros le decimos, las menudencias. Oye, tiene que ser, ve. Ají como botita, gina ese. Entonces, así dice la churera. Y pues sí, ya es. Ay, señalan con infeliz tuya, y ya y po ñona y no jame, o por hombre así, ay, señalan con infeliz tuya. Infeliz tuya. Eso es una expresión muy fuerte que se le llama, va en infeliz tuya, digo. Tuya no es solamente allí viejo, ¿eh? No es algo mucho más expresivo, más potente, que inclusive Emiliano le dice a Hans Kuhn, gringo tuya, wiro, gringo tuya, acuérdate tu infeliz tuya, jena. Ille, hay po ñora inojame, o por hombre así, ¿va? Se refiere a alguien que en la guerra sintió lástima o pena de alguien, a lo mejor alguien que murió, fue herido, que al verle él decía, ay, señaran, con infeliz tuya. El siguiente dice, Aquininima, ille, aipo, oye, lluvia. Aquininima, ya me callo, dice el que queda colgado, el que es colgado, ¿verdad? El otro dice, Ajataron Jaano, y Carumbe. Carumbe es la tortuga, ¿eh? Y ustedes saben mejor que yo que eso va lento. Y imposible que, por ejemplo, a un animal, a un ser humano, una tortuga le gane. Pero, sin embargo, en el discurso optimista de la tortuga, Ajataro Hano, iré a esperarte, dice la tortuga. Bueno, este otro muy pintoresco. Fíjense, Ajasema Ógabe e Ille Higeba y Kazome, que tiene una tremenda diarrea y se va del todo y hace en su ropa. Y dice, ante todo, dice Ajasema Ógabe, ya quiero ir a casa. E Ille Higeba y Kazome. El siguiente dice Asapimíjese e Ille Kururupopu Uaque. Acá también se usa Kururucaldo. Asapimí, cerré el ojo y le metí. Dice el que tomó una sopa de sapo, cosa que no es común también. Siempre está la exageración de por medio. No se olviden de eso. Hay su uja amo con jicuere e ille inacore o que bueno, entonces pues, ya no sé, no es una cosa que se ve, ¿verdad? Pero hasta no hace mucho los abuelitos, las abuelitas tenían el famoso naco, que era preparado con el tabaco, ¿eh? Y eso metía en la boca y mascaba, ¿eh? Uy, naco, y nada decía la gente. Y bueno, ¿y qué pasaba? Que en algunas ocasiones algunos se quedaban dormidos y tragaban. Y dice allí, hay su mordí, amo con jicueres y tragué con el jugo. Y ye, nacore o que va, y dice el siguiente, Araca en Guanaico se ille tren rueda auxilio. Araca en Guanaico, ¿para cuándo soy yo? Dice el auxilio de la rueda del tren. Sabemos que eso no, nunca va a ocurrir porque el tren tiene rueda de hierro. O sea, ni siquiera el auxilio va a ser útil, pero es siempre la exageración. El siguiente dice Argeldas y hora, y en madrugada pues yo requería. Argel, una argelería, algo desagradable, algo ingrato. Das hora y no tiene hora. Dijo alguien que fue requerido en la madrugada. Imposible casi, pero capaz que haya ocurrido. Y este es un hermoso piropo. Imagínense ustedes a una morena, le decían esto, adiós mi noche sin luna. Una noche sin luna, una noche oscura. Y ella cambapeo piropeaba. Dicen que dijo alguien que le piropeó a una dama morena, ¿sí? A una mujer, a una señorita, morena.
Y dice el siguiente, adiós mundo y yuí, oye, pues moposo, ve. Bueno, yuí, que es el grillo, se tira al pozo, adiós mundo, es como que se despide, adiós mundo y yuí, ahora moposo, ve. Perdón, yuí, dije, rana. Bueno, y por último, hasta acá porque el resto les voy a dejar a ustedes para que sigan leyendo. Dice, Argendas y Oray, que ella tu paobre requería que la argelería no tiene hora, dice aquel que fue requerido en la iglesia. Batecobo ho de guapuina, gañen boina, vamos a esa andelande en boy. Boy dice la gente. Aquel ya persona que viene para cobrar una deuda. Ya Shenboy, Batecobo guapuico, a ver, eso le hace plata. Bueno, eso es parte de lo que hace entonces al folclore del Paraguay. Esta es la clase especial que hoy le dedicamos al folclore en el mes del folclore. Y ustedes vieron que esta clase la hicimos en guaraní y en castellano sobre temas que todos conocemos, que todos escuchamos, que todos vemos, metido por medio de una canción, dos poesías, para un poco distraer nuestra clase de guaraní. Pejazaponá, Peneresay, deseo que pasen bien, deseo que tengan salud. Pemba y Ponadeva, Pewi Ake, que eso más lindo, siempre traten de estar contentos, alegres. Oye, temate, coarare, ya yo se llegué a Pehuave. Muchas gracias y nos volveremos a encontrar en la siguiente clase. Que pasen muy bien. Tapeja Zaponete.